Como todo en la vida, el equilibrio es la clave. Y en la oficina también. Puede que estar inmerso, muy inmerso en tu trabajo, te lleve a acabar trabajando más horas y por lo tanto a la posibilidad de desarrollar síntomas de depresión derivados de esa intensidad que lo absorbe todo. Así que busca el equilibrio y trabaja de forma inteligente. Bien, según un muy reciente estudio australiano, estar muy comprometido en el trabajo no es necesariamente algo bueno, ¿vale? Es verdad que hablo de muy comprometido como sinónimo de pasarse en lo que haces. Y te decía al principio de este podcast, equilibrio, ¿vale? Entiende el muy comprometido como algo que empieza a ser ya negativo, porque yo no creo que comprometerse con algo sea algo negativo y no quiero que extraigas de este episodio que quiero decirte eso. Al contrario, creo que es muy positivo y tener compromiso tanto con nuestra vida personal, familiar y laboral es algo que nos da estabilidad y además nos permite tener objetivos y sentir esa sensación de que nos realizamos en lo que hacemos. Pero si nos pasamos en ese compromiso, si lo llevamos al extremo, sí que puede ser contraproducente. Y eso es lo que quieren demostrar o comentarnos los científicos, los investigadores con este estudio que han sacado ahora, ¿no? Algo que realmente más o menos nos podíamos imaginar, ¿no? Pero siempre es curioso verlo en un estudio porque al final refuerza y hace que los estudios y la ciencia alrededor de lo que es la psicología del trabajo vaya avanzando y se vaya afianzando. Los investigadores encontraron realmente evidencias de que los empleados que estaban más comprometidos, y aquí entiende que el más comprometidos como muy, muy comprometidos, digamos con una intensidad extrema, trabajaban muchas más horas y a su vez estos tenían un mayor riesgo de desarrollar síntomas de depresión mayores, ¿vale? Y aquí empezamos a hablar de cosas serias, síntomas de depresión. También en particular, el estudio encontró que trabajar para una organización que no prioriza la salud mental triplicó, y has oído bien, triplicó el riesgo de que los empleados presenten o puedan desarrollar síntomas de depresión mayores. Este concepto de priorizar el tema de la salud mental lo vamos a ver en muchos episodios, pero aquí es importante, ¿verdad? Y es que los estudios de psicología han arrojado luz ya sobre varios aspectos del entorno laboral que pueden influir en el riesgo de que un empleado pueda desarrollar depresión. Entre ellos, dos que te van a sonar: la tensión laboral y la falta de poder de decisión. No ser autónomo, no poder tomar las decisiones por ti mismo y la tensión que se puede generar en el trabajo. Y las empresas tienen mucho que decir al respecto de estos dos puntos, ¿no? Por eso te hablaba de priorizar la salud mental, porque sabemos ya que y hay estudios que lo demuestran que la tensión y la falta de poder de decisión, por ejemplo, afectan y mucho en la salud mental de los trabajadores. El estudio este que te estoy contando, el estudio que han realizado los científicos australianos, eh, propone que trabajar muchas horas, largas horas, que de hecho es algo que se está volviendo cada vez más común, también puede aumentar el riesgo de que un empleado desarrolle depresión. Las conclusiones de los estudios sugieren además que los empleados que están altamente absortos en sus trabajos corren el riesgo de desarrollar síntomas de depresión mayores al dedicar demasiadas horas al trabajo. Es decir, que no solamente dedicar muchas horas al trabajo, sino que hacerlo de manera intensa, estar muy absortos, muy, muy intensamente comprometidos con lo que hacemos. Esa es la idea, ¿vale? Por eso te decía al principio que no solamente es el compromiso sin más, que de hecho el compromiso es algo necesario, sino llevarlo como todo en la vida, ¿no? Hablábamos al principio del equilibrio, ¿no? Pues llevarlo al extremo. Según los investigadores, y esto te cito textualmente como ellos decían en el estudio, los trabajadores demasiado comprometidos pueden tender a convertirse en adictos al trabajo, ignorando las primeras señales de estado de ánimo deprimido y continuar así trabajando y desarrollar posteriormente trastornos depresivos importantes. No ser conscientes de las señales que nos pueden estar dando nuestro cuerpo, y tanto física como mentalmente, ¿no? Y continuar en esa intensidad hasta que el problema derive en síntomas graves, mucho más graves de depresión. O sea que, aparentemente, sentirse comprometido y energizado en el trabajo
no protege contra el impacto psicológico de trabajar muchas horas, ¿vale? O sea, que a veces pensamos, no, bueno, porque yo me gusta mucho mi trabajo, me pone las pilas, estoy muy comprometido, me gusta muchísimo lo que hago, y podemos pensar que eso es como una barrera que hace que no nos afecte el estar muchas horas dedicándonos de forma intensa a una actividad como es el trabajo. Eso no te protege, por mucho que te guste. Es decir, que tenemos que saber, y lo decía al principio, ¿no? La clave es el equilibrio, saber priorizar y saber dar el tiempo a cada cosa sin excedernos en todo lo que hacemos. Esa es la idea. Pero los análisis descubrieron también otro hallazgo realmente sorprendente, y creo que al principio lo he dejado ya caer, ¿no? Se encontró que trabajar para una organización con un clima de seguridad psicosocial deficiente, es decir, lo que significa que la organización no priorice la salud mental de sus empleados, triplica el riesgo de los empleados de desarrollar síntomas de depresión mayores. Esto lo hemos comentado ya al principio, es decir, que la empresa tiene una responsabilidad también importante sobre la salud mental de las personas que forman parte de ella. Es la asignatura pendiente de muchas, por no decir de todas las empresas de hoy en día. Hay muchas que ya empiezan a trabajar esto, lo sé, me consta, muchas de ellas he trabajado para ellas y sé que tienen dentro de sus objetivos, bueno, pues cuidar la salud mental de sus empleados, pero si hablamos de números, son muy poquitas. La mayoría ni siquiera se plantean estas situaciones. Y las empresas tienen que empezar a cuidar la salud mental de sus trabajadores y a priorizarla sobre muchos otros factores. Pero cuando una empresa empieza a priorizar la salud mental de sus trabajadores, empieza también a recibir los beneficios de hacerlo. Es algo que también redunda en la productividad de la compañía. Esto es algo que Elton Mayo ya dejó ver en los años 30, pero lamentablemente, como puedes ver en este estudio, aún seguimos sin hacer bien los deberes. Nos vemos en el próximo The Mind Manager Podcast. Hasta pronto.